Todo era risas y alegrías hasta que nos dimos cuenta de un pequeño detalle que se está llevando a cabo o que se está empezando a gestar o preocupar sobre todo a los miembros de la famosa OPEP, el organismo de países exportadores de petróleo y sus aliados. Van a tener que ajustar sus cuotas, van a tener que empezar a hacer algunos cambios, sobre todo porque uno de los principales compradores actualmente del petróleo ruso es China. Pekín entró en este mercado del petróleo gracias obviamente a las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos contra Moscú. Le abrieron todas las ventanas, las oportunidades a China de recibir todo este petróleo de forma mucho más económica. Y digamos que hasta cierto punto todo se veía muy bien, hasta que cuando realmente uno observa el panorama industrial de China, te das cuenta que esto es temporal. Esto no es una forma de ver cómo se va a implementar el petróleo dentro de la industria de China, dentro de sus vehículos, dentro de todo lo que es el comercio en el interior del país. No, estamos hablando de una situación completamente diferente. Porque mientras todos están, digamos, hasta cierto punto tratando de seguir como si nada ocurriera, como si el petróleo siempre va a estar ahí, siempre va a tener un precio, digamos que significativo, y habrá una venta también significativa. China, China está optando por los automóviles eléctricos. Seamos honestos. China le está invirtiendo mucho a ese tema de los automóviles eléctricos y obviamente a su vez esto va a generar una reducción muy drástica de las importaciones de petróleo y al mismo tiempo va a provocar una especie de conmoción en el mercado internacional porque de acuerdo con varios expertos, la OPEP se va a ver obligada a reducir todavía más sus cuotas de producción para poder mantener este equilibrio de oferta y demanda. China representa el 41% de lo que es el crecimiento anual de las ventas mundiales de este llamado oro negro. Diversos analistas han señalado que este país tiene cada vez más automóviles eléctricos. Ese es el problema. Por eso dentro de poco no va a necesitar tanta gasolina o en general ya no van a necesitar gasolina. Además también se estima que el prolongado debilitamiento económico está ralentizando el consumo también de estos hidrocarburos. La demanda de combustible en China ya comenzó a disminuir, por lo menos en los últimos años antes de lo previsto de acuerdo con los expertos. En los 10 primeros meses del 2024, las importaciones de crudo cayeron un 3.4% interanual. Si bien China fue el país que más se benefició de todas las sanciones contra Rusia, que le compró una gran cantidad de petróleo a Moscú y que más adelante se lo revendió también a la Unión Europea, esto también tiene en consideración el hecho de que lo revendió. Lo compró para luego vendérselo a otros países de la Unión Europea, pero en general en China ya no se usa tanta gasolina. Esta es una señal preocupante para todos los proveedores, incluyendo y principalmente a Rusia. De hecho, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en respuesta a esta lentitud del consumo chino, hizo una prórroga de sus recortes voluntarios de producción. Aunque en octubre no tenían previsto hacerlo, se estima que ahora va a ser hasta el 2025, aproximadamente hasta marzo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que obviamente ya no necesitan tanto petróleo, por lo menos en China. ¿Qué opciones tiene la OPEP? Se preguntarán. O bien una reducción adicional que sea proporcional a la producción de cada uno de los países, o reconocer que el precio del Brent caerá por debajo de los $70 por barril, algo que para ninguno sería aceptable. De lo contrario, no van a poder preservar su cuota del mercado.
Los expertos han recalcado en diversas ocasiones que la difusión de los automóviles eléctricos y el rechazo del transporte con motor de gasolina tampoco es la única razón del descenso de la demanda del petróleo. Las ventas de los vehículos eléctricos en China se ven impulsadas no solo por este tema ecológico, sino también por la sobreproducción. Si hay algo que tiene China es la facilidad de crear cientos y miles de productos todo el tiempo, todo el día, sin que les genere un gasto extra. En este momento, mientras tú estás viendo nuestro video, ya se construyeron 10 vehículos eléctricos chinos. Y cuando veas otro video se van a construir otros 10 y mientras estás descansando ya se construyeron 100,000. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema, la enorme sobreproducción que tiene China de estos productos, que hasta cierto punto es beneficioso porque tenemos precios económicos de estos vehículos eléctricos muy buenos, de muy buena calidad y también sobre todo de tecnología de vanguardia. Pero el problema es que, por ejemplo, en los países de la Unión Europea no los quieren aceptar. En México ya tenemos una empresa de vehículos chinos que ya viene directamente a este país, que más adelante vamos a ver cómo continúa este proceso, porque se supone que ya van a encontrarse estos vehículos eléctricos de China en el país, pero con todo este problema del Tratado de Libre Comercio vamos a ver cómo nos va. Pero en general es esta sobreproducción lo que hace más accesible también a los mismos ciudadanos de China comprar un vehículo eléctrico. Y no necesitas gasolina. Necesitas electricidad, obviamente, pero también China tiene algo que es de gran beneficio. Le está comprando una gran cantidad de gas a Rusia. Gas que antes era el motor de la industria o ayudaba a encender el motor de la industria europea, que era Alemania. Ahora, eso que le daban a Alemania se lo están pasando a China. ¿Y qué es lo que tiene China actualmente? Energía eléctrica muy barata. Esto sin contar con sus plantas nucleares, con su energía eólica, solar, todo hidráulica, todo lo que tiene China ya en su poder. Obviamente con esto no contaba Estados Unidos y tampoco Rusia. Porque si bien es un gran beneficio venderle todo el gas que quiera a China, Pekín está luchando por introducir también las energías limpias. De hecho, hubo un gran incentivo en el país en el 2023 para los vehículos ecológicos, esto con el fin de impulsar las ventas nacionales. En los próximos 4 años, quienes compren automóviles eléctricos, híbridos o impulsados por hidrógeno estarán exentos del impuesto de compra. La suma total de este impuesto asciende a más de 72,000 millones de dólares. Y China prefiere no cobrar este recurso, pero garantizar que los vehículos chinos en el país se vendan. Y eso ya lo lograron. Más adelante, simple y sencillamente tienen que lograr establecer este flujo constante de energía que obviamente tenemos a su aliado Rusia, y ya no tendrán tantos problemas. Esto es muy lamentable para la Unión Europea, sobre todo porque ellos en su momento eran los que se beneficiaban de todo este tipo de oportunidades y ahora se están quedando completamente atrás. Se quedaron atrás, ya a nadie le interesa hacer negocios con ellos, y China dentro de poco incluso va a dejar de comprarle también petróleo a Rusia, pero solo el petróleo, no el gas. Se habla de una nueva reducción en la producción de los hidrocarburos. Hay algunos países que conforman la OPEP que no están tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque son quienes venden en menor cantidad. A quienes les beneficia esto es a Rusia, Arabia Saudita, que son Irán, que son países que tienen una gran producción de petróleo. Pero, si reducen ellos su producción, también van a tener pérdidas en comparación con el resto de los países. Es complicado
en el tema, por supuesto, de quién le vende a quién, pero al final del día sí habrá que alejarse un poco de lo que es la producción de petróleo, a menos que, como en el caso de Estados Unidos, que quiere utilizar más petróleo para todo su comercio, pues intente impulsar nuevamente el llamado petrodólar, que no le va a servir, pero ya veremos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.